Romanos capítulo 15, versículo 13. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Nosotros vivimos por fe bajo una esperanza. ¿Ok? Nosotros vivimos por fe bajo una esperanza. Lo primero es que la fe es como un ancla. La fe está anclada al final de tus días, al final de tu propósito, al final de tu vida. Está puesta de la fe. La vida eterna es tu ancla, ahí está, ahí estás. Pero ¿qué cosa es la esperanza? Hemos dicho que la esperanza es todo aquello que día a día nos permite ir caminando basados en esa fe, en lo que creemos. Entonces, todos los días tú y yo tenemos la oportunidad de crecer, de movernos por la esperanza. Quien amanece sin esperanza, ahí tiene un problema. Nadie puede negar que lo que esta pandemia ha generado en nuestros corazones muchas veces es desesperanza. Pero aquí el escritor de Romanos nos está diciendo que hay esperanzas que el mundo va a ver, hay esperanzas que el mundo va a abrazar, que el creyente también va a abrazar, pero toda esperanza que no sea Dios caduca. Toda esperanza que no sea Dios eh, tiene un límite, tiene una fecha de caducidad y de ahí en adelante no hay más. Todo, aún si nosotros intentamos seguir nuestra vida y poder asegurarnos en el mejor seguro de vida que tengamos, todo tiene fecha de caducidad y renovación. Yo aseguro mi auto, pero luego antes de finalizar el año ya me están llamando para decirme nuevamente, Señor, tiene que renovar. Si no, esto caduca, esto termina. Sin embargo, aquí Pablo está hablando de no de una esperanza basada en elementos o circunstancias, sino que está hablando de la fuente de la esperanza. Y dice que Dios es la fuente de toda esperanza. Por lo tanto, si decimos que nuestra fe está anclada al final de nuestros días, al final de nuestro propósito, pero tu esperanza es lo que te mantiene día a día caminando en base a esa fe y a ese propósito, tenemos que saber que tú no puedes estar abrazando cualquier tipo de esperanza, porque todo, déjame decirte, te va a decepcionar en la vida. Si tu esperanza está en tu trabajo, si tu esperanza está puesta en tus hijos, si tu esperanza está puesta en tu esposo o tu esposa, si tu esperanza está puesta tal vez en tu jefe, si tu esperanza está puesta en tu capacidad o en tus ahorros, déjame decirte que tarde o temprano todo eso te va a decepcionar. El único que no te decepciona, el único que no caduca, el único que no termina, el único que se mantiene fiel, firme, sin importar la circunstancia, es ese Dios en quien hemos anclado nuestra fe y esa esperanza viva que nos mantiene día a día corriendo a través de esa fe puesta en Jesús. Entonces, lo primero que tú no debes olvidar esta mañana es que Dios es fuente de esperanza. Si tú necesitas esta mañana urgente una dosis de esperanza, Dios es la fuente de esperanza. Lo segundo que no debemos olvidar y que nos regala este versículo de la Escritura es que la esperanza tiene dos componentes y aquí yo quiero entrar a tallar porque a veces uno dice, tengo la esperanza, pero me siento vacío, me siento que no voy ni para adelante ni para atrás. Sí, yo tengo esperanza de que vamos a salir de esto. Sí, yo tengo esperanza en mi salud, tengo esperanza en mi economía y buscamos las esperanzas.
Sin embargo, a veces decaemos. Es interesante que el apóstol nos dice que los llene de esperanza. ¿Has visto? Dice que los llene completamente de alegría y paz. Por lo tanto, no debes olvidar, iglesia, que la esperanza tiene dos componentes. La esperanza tiene dos elementos. Uno se llama alegría y la otra se llama paz. Si no hay uno de esos elementos, o no están rebosando, o no están llenos completamente, tu esperanza va a tambalear. Tu esperanza va a ser quebrantada. Tu esperanza no va a ser clara. ¿Cómo es eso? La Biblia dice que el gozo, la alegría del Señor es tu fuerza. ¿Y qué es lo que va a hacer el enemigo? Va a robarte el gozo, va a robarte la alegría, va a hacer que tus días sean días miserables y que tú digas, mejor ya que el Señor me lleve, ya mejor no deberíamos vivir. O vas a comenzar a buscar todo lo negativo que está alrededor tuyo y vas a comenzar a pensar que tú eres circunstancial. Es decir, que tú te mueves por la circunstancia y que la circunstancia es lo que va a generar en ti la alegría de ese día. Entonces, si ese día a tu criterio te fue bien, entonces estás contento. Si no, el mundo se acabó. Y no podemos nosotros movernos por las circunstancias, porque ya Santiago, por ejemplo, nos dice que si esa es tu forma de ver la vida, si esa es tu esperanza, si así tú caminas en el día a día, tú tienes que darte cuenta que tú estás siendo movido por la derecha y a la izquierda como si fueses una hoja que el viento lleva, sin saber a dónde va. Y así no camina un hijo de Dios, así no camina un creyente. Porque tú no puedes dejarte llevar por la circunstancia. Nosotros no somos circunstanciales. Lo he dicho otras veces y lo repito, lo reitero. Tú y yo no somos circunstanciales. Tú y yo nos movemos en base a un propósito. Tú y yo nos movemos en base al propósito de Dios que fue trazado desde la eternidad y hasta la eternidad. Jesús es el que está marcando esa pauta, ese propósito para tu vida. Y en medio de todo ello, nuestra esperanza no será completa. No podremos avanzar como debemos avanzar si primero se nos roba el gozo o la alegría. Cuando tú sientes que tu gozo ha sido robado, cuando tú revisas tu día completo y ves que de las 24 horas, 19 horas estás enojado, triste, malhumorado, melancólico, y unas 5 horas estás contento. Cuando tú te das cuenta que aún hasta cuando duermes estás molesto, cuando tú percibes que aún cuando te levantas a renegar y a gritar, hay algo que está sucediendo ahí. El enemigo está robando tu alegría, está robando tu gozo. Y lo otro es la paz. Ya el apóstol Pablo nos indica también que nosotros no debemos estar angustiados por nada, sino debemos presentarlo todo en oración y ruego. ¿Para qué? Para que la paz de Dios que sobrepasa toda lógica, todo entendimiento, guarde justamente tu corazón, guarde tu mente. Porque son en esas dos áreas de tu vida donde el enemigo va a atacarte, en tu mente y en tu corazón, tus emociones. Y cuando tú dejas que el enemigo toque tu mente y tu corazón, estás abriendo una puerta de par en par para que te roben la paz. Y cuando tu paz es robada, entonces tú estás cargado de angustia, estás cargado de incertidumbre, de temores, de miedos infundados. Y entonces tú dices, ay, se acabó todo. Esto es castigo de Dios.
ya no hay nada que hacer, ya hemos sido consumidos, no, mejor ya no hagamos nada, se acabó el mundo, o tengo un miedo que me paraliza, que no me permite avanzar. Eso no viene de Dios. Eso no es de Dios. La esencia de Dios no produce ese temor. Entonces tú tienes que ir percibiendo que cuando tu alegría o tu paz están siendo atacadas es porque el fin de todo es que tu esperanza sea quebrantada. Así que si tú ves que en tu trabajo tu jefe te hace la vida de cuadritos y tú estás cayendo en esa circunstancia, en vez de bendecirlo, comienzas a perder tu paz. En vez de hacer las cosas con alegría, comienzas a hacerlo de mal humor, renegando, estás eh, con otro rostro, con otra forma de poder ver las cosas y hacer las cosas. Tienes que darte cuenta que hay algo que no está bien, que no es la pandemia, no es el confinamiento, no es que esté más de 100 días en casa, no es eso. Eso es una circunstancia, eso es un momento, eso caduca. El único que no caduca es Dios y sus propósitos que son eternos. Entonces, fíjate lo que ya Pablo nos está regalando esta mañana. La fuente de esperanza es Dios. Pero cuando Pablo está pidiendo por los romanos, pide que los llene completamente de alegría y de paz. ¿Por qué? Dice, porque confían en Él. Y esa es la tercera clave en esta mañana, que la esperanza viene porque hay fe de por medio, porque creemos en Él. Entonces, la esperanza se va a ver amalgamada, se va a ver abrazada por la fe. Pero caso contrario también, la fe se va a ver debilitada cuando mi esperanza está débil. Entonces, el enemigo sabe por dónde va a atacarte, sabe qué es lo que te está generando infelicidad, inseguridad, lo que está robando tu paz. Así que esta mañana yo quiero terminar dando el resultado de lo que Pablo dice. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando Dios llena hasta rebosar, hasta arriba, full, ¿no? Lleno todo, hasta el tope de alegría y de paz? ¿Qué sucede? Nuestra esperanza, dice, será una esperanza segura. Dice, entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. ¡Wow! Me gusta de todo ese versículo es la palabra segura. La esperanza segura. ¿Sabes por qué? Porque esa palabra segura en el griego es dunamis. La misma palabra que se utiliza con la venida del Espíritu Santo en Hechos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis dunamis, recibiréis poder. De ahí viene la palabra dinamita, ¿no? Es un poder que destruye, es un poder que se abre paso, es un poder que no ve límites. Y esa es la esperanza que Cristo te propone, que Cristo te ofrece esta mañana. Pero aquí el pasaje bíblico te está diciendo, ¿quieres tener una esperanza que venza cualquier obstáculo? ¿Quieres tener una esperanza que dinamite, que se abra paso en medio de circunstancias aún difíciles y complicadas? ¿Quieres una esperanza que no tenga límites, que no caduque, que no tenga una vigencia de 1, 2, 3 años, sino que sea eterna? Tienes que venir a la fuente de esperanza. Y es así que Pablo está terminando su libro aconsejándonos, dándonos a ver.
que hay una necesidad esta mañana de que tú y yo vengamos a esa fuente de esperanza. No vayamos más tras esperanzas que no nos llenan, que no nos satisfacen, que no nos completan. La escritura, el apóstol Pablo está diciendo que Dios es capaz de llenarnos hasta rebosar, hasta que no exista vacío. Todo completamente llenos de amor, completamente llenos de paz. Es que tu esperanza va a poder trabajar y caminar, porque va a ser una esperanza que vence cualquier circunstancia. Va a ser una esperanza dunamis, una esperanza poderosa, una esperanza, como dije, que sea segura. ¿Segura para qué? Para que no caigamos frente a lo circunstancial y que nos mantengamos firmes, aún en medio de cualquier circunstancia. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es pasajero, pero Dios es por siempre.